Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Bueno, queridos amigos, aunque no es la noticia principal y nadie la da y la repite, porque eso ya se acabó. Nosotros aquí en la hora de la verdad insistimos en la plática de Fonsecon, porque ese es un impuesto, y un impuesto que pagan todas las obras públicas en Colombia, todas, con una excepción, y es las que se refiere a ciertas concesiones viales. Todas las obras públicas en Colombia pagan un 5% de impuesto para nutrir a Fonsecon. ¿Con qué objetivo? La ley primigenia, la ley que creó Fonsecon y que creó ese fondo de solidaridad, de seguridad y convivencia, decía que era para la seguridad. Pero le agregaron el tema de la convivencia y echa la ley, echa la trampa, y entonces resolvieron que la plata de Fonsecon no es para la seguridad, sino que es para hacer canchitas, para promover política, para promover politiquería. En eso se convirtió Fonsecon. Y esos son centenares de miles de millones de pesos. Así de fácil, así de sencillo. Seguiremos preguntando ¿para qué se aplica la plata en Fonsecon? Al ministerio ya le pasamos un derecho de petición preguntándole y nos contestó que la plata se aplicaba de acuerdo a la ley. No nos falten al respeto. No nos falten al respeto. No nos crean tan torpes y tan tontos y no finjan que con una tontería, o no se imaginen que con una tontería, con una estupidez de esas van a salir de nosotros. No nos digan que, no, es que todo el dinero se aplica de acuerdo a la ley. No, ¿en qué? ¿En qué se están gastando la plata de Fonsecon? Y vamos a ir tan a fondo como si necesitamos. Y si llegare a ser necesaria una acción judicial, intentaremos la acción judicial. Pero ustedes en el ministerio sean serios y respondan. No escondan. No escondan. El que tapa y tapa es porque está tapando alguna cosa que no se quiere ver. ¿Para qué se utiliza la plata de Fonsecon? Bueno, en fin, quería contarles eso al oído, mis queridos amigos, porque pues son cosas, eso no arregla el problema del país, pero unos centenares de miles de millones de pesos aplicados a la seguridad hubieran lucido mucho. ¿No se ve la plata de la seguridad, doctor Fernando, Sergio? Pues no, y entonces tratan de mejorar las relaciones con las comunidades y demás, pero cuando vemos lo que está pasando... Tengo que recordarles a todos que Fonsecon en su momento, doctor Fernando, en la época de Juan Manuel Santos, sirvió para construir los famosos polideportivos, que eran los centros de recreación en todo el país. ¿Recuerda usted, no? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos? Me encantaría saber en qué están esos polideportivos. Pero es que para eso no se dictó la ley, para eso no se dictó. La ley se dictó en un momento crítico de la seguridad ciudadana, para tener unos fondos que eran indispensables para la policía, para el ejército, para la armada, para construir cuarteles, para hacer lo que hacíamos cuando teníamos esa responsabilidad. Es que lo puedo decir con toda satisfacción, pero con toda contundencia. Y si no, pregúntenle al senador Honorio Enríquez, quien era mi secretario general, a dónde iban los recursos de Fonsecon. Y allá llegaban hombres de la Armada, y llegaban hombres del Ejército, y llegaban hombres de la Policía. Ministro, necesitamos unos pesitos urgentemente para este cuartel, para esta solución. Allá en el límite con Venezuela, por Dios, teníamos un entable absolutamente grotesco, que no soportaba para nada las operaciones de la Armada. Lo modificamos con la plata de Fonsecon. Aquí arriba en La Calera, el Valle del Sopó estaba inundado de bandidos. Construimos un centro de operación para el ejército, que no sé si se abandonó, porque como los bandidos se fueron de La Calera y de Sopó, a lo mejor se fueron los soldados también. Pero estupendo. ¿Cuántos cuarteles de policía construimos en asocio con la gobernación de Antioquia?
y en Caldas, en la ciudad de Pensilvania, donde había sido destruido, por ejemplo, el batalloncito, digo yo, el cuartelito de la policía, donde asesinaron 15 policías asesinados. Construimos un cuartel absolutamente imbatible, inexpugnable, pues como tiene que ser, para épocas de crisis. Bueno, en fin, la plata de Fonsecón. ¿Qué se está haciendo con esa plata ahora? No nos quieren contar. Por algo será, ¿no? Bueno, esperemos que nos cuenten a ver si de pronto se está destinando también para lugares de recreación, porque recuerde usted que le han puesto el componente de convivencia y eso ha significado precisamente que la utilicen para construir los polideportivos, que fue objeto de amplio debate político en el país, porque ciertos sujetos, personajes del Partido Liberal terminaron haciendo campaña con eso, pero bueno. Pero por supuesto. Que el país no lo olvide. Eso se volvió para hacer campaña. Eso era Juan Fernando Cristo, ¿no es cierto? ¿O Riverita? Los dos. Los dos. Bueno, muy bien. De manera que la plata de la seguridad del país la convirtieron Juan Fernando Cristo y Riverita en plata para hacer campañas políticas, para comprar voluntades, para conseguir lo que se llama la gobernabilidad. La gobernabilidad es el arte de comprar bandidos para que voten los proyectos como uno quiera. Pero por favor, ¿esto qué es? Bueno, yo tenía una duda para compartir con ustedes, porque a mí me atormentó siempre la decisión que tomó una señora del IMPEC llamada Teresa Moya Suta para mandar a Pablito, el más temible de los bandidos del ELN, para mandarlo a una diligencia judicial, acompañado de un escolta del IMPEC al que asesinaron en 2 minutos, liberaron a Pablito. ¿Cuántas vidas ha costado Pablito? ¿Cuántas voladuras de oleoducto ha costado Pablito? ¿Cuánta tragedia nacional ha costado Pablito? Y esa señora se llama Teresa Moya Suta. Y no se me ha ocurrido preguntar, ¿dónde está Teresa Moya Suta? ¿Qué saben ustedes? Pues hemos estado averiguando dónde está Teresa Moya Suta. Ella, quien fungía entonces como directora del IMPEC, hoy en día trabaja como jefe de oficina asesora 78 del Instituto Colombiano Agropecuario, del ICA. Allí está desde el año 2013, después de un paso por Transmilenio entre 2012 y 2013. Después de dejar su cargo en el IMPEC, trabajó como contratista en Transmilenio durante algo más de un año y medio prácticamente, y después desde el año ¿En la administración de Peñalosa? ¿O de 2012 quién? a 2013. Esto es en la administración Petro. Petro. Sí, la administración Petro. Vea pues usted. Contratista de Transmilenio, y desde el año 2013, desde diciembre de 2013, trabaja en el ICA. De manera que se fue con Juan Manuel Santos para trabajar al ICA y allá sigue. De Allá manera está, que, sí, ¿en qué será especializada? Porque IMPEC, Transmilenio e ICA no demuestra mucho cuál es la condición profesional de esta señora. No, a pesar de que, bueno, ella tiene especialización en Derecho Penal y especialización en Derecho Administrativo, según registra en su hoja de vida pública. Bueno, entonces es como abogada de esas instituciones. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Muy bien. Teresa Moya Suta. ¿Cuánto de la tragedia colombiana le es imputable a ella? ¿Cuánta de esa tragedia por haber cometido semejante estupidez? Los crímenes de Pablito. Eso a propósito de la caída de Uriel. Es que cayó Uriel. Bueno, el que tiene que caer es Pablito. Y claro que cayendo Pablito tampoco se soluciona todo, pero ahí sí se causa un daño enorme al corazón del ELN. Y Pablito estaba preso, aquí estaba preso, a órdenes de Teresa Moya Suta, y ella lo soltó, porque prácticamente lo soltó. Ese fue un cuento, una pantomima, y que hay que hacer una diligencia judicial, y lo manda con un muchacho del IMPEC al que asesinan sin clemencia. Eso costó una vida además, y lo mataron en 1 minuto y se llevaron a Pablito, y desde entonces Pablito comete crímenes. Así son las cosas en Colombia. Dios nos libre. Sí, y entre tanto, pues con mucho pesar registra uno
que la fuerza pública nuevamente sea agredida, sí, por las comunidades cuando se está capturando a un sujeto. En este caso hablamos de lo que ocurrió en el departamento del Cauca con la captura de alias Niño, quien ya estaba en el punto de extracción. Es decir, ya había sido capturado. Es que no es que se haya impedido su captura, ya había sido capturado, pero pues fue Pero ¿qué liberado por clase la de comunidad. comunidades estaban detrás de impedir la captura Ah, pues de imagínese, Arias Niño? imagínese Las usted. FARC, pues las FARC, las FARC. Las FARC son las que mandan en esas comunidades. ¿Y cuántas veces ha ocurrido? N veces. Y mandan al ejército para que lo manden, economícense eso y digan, no somos capaces. Las FARC nos ganó, los bandidos nos ganaron y no hagan este papelón que no hace otra cosa que repetir el desconsuelo, la tristeza, la amargura que sienten los colombianos al saber que no tenemos una autoridad eficaz. No somos capaces. Así de sencillo. Bueno, Charco, Nariño, también tuvimos muertos este fin de semana. Tuvimos un enfrentamiento entre la población, es decir, los cocaleros y el ejército. Y entonces sacaron a un cocalero de esos diciendo, pero es que no tenemos alternativa, ¿no ve? Le hemos dicho, no nos arrasen con todas las maticas de coca, déjenos unas cuantas matas de coca, de algo tenemos que vivir. Ese es puro cuento, como lo decía Salud Hernández, pura mentira. Lo que hay es una operación a gran escala de las FARC que moviliza al pueblo para conseguir sus propósitos. Y tiene que haber una técnica, tiene que haber una manera de que eso termine. Pero sobre todo tiene que haber fumigación con glifosato para que terminen las plantas y entonces terminadas las plantas, pues ya resolvemos los demás problemas, pero que la gente no se mate, pero que a la gente no la desplacen, pero que a la gente no la amenacen, lo que pasa todos los días, a toda hora, en todos los rincones del país. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas que no quieren ser narcotraficantes? ¿Qué pasa con ellas? Que la tienen contra la pared, ¿no es así? Sí, 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 sí. Claro, Así es. también los Bueno, amenazan y los desplazan, claro. Porque si la orden es sembrar coca, si la orden es servirle al negocio del narcotráfico, ¿cómo les van a permitir mantenerse en sus zonas de vida? Donde no es posible. Los tienen que desplazar, los sacan de allá, les arrebatan las tierras. Eso es una de las verdades que probablemente algún día entenderemos, doctor Fernando, o por lo menos aparecerán esclarecidas ante la Comisión de la Verdad. No, porque pues como todo es toda la Comisión de la Verdad. bueno, y seguimos llenando de nombres ilustres el directorio de personas contagiadas por coronavirus en Colombia. Bueno, Ya esta el vez lo fin de encabeza la vicepresidenta de la ¿Cómo le República, Marta parece? Lucía Ramírez. ¿Cómo le parece? La ¿Cuántas vicepresidenta. veces, y les pregunto a ustedes, son testigos ustedes, cuántas veces he dicho yo que la vicepresidenta no debería juntarse presencialmente, físicamente con el presidente de la República porque es un tema de seguridad nacional? Pero claro, elemental, elemental. Si les pasa algo, le pasa a los dos al mismo tiempo y entonces nos quedamos sin quien gobierna el país. Y el oficio del vicepresidente es estar disponible en cualquier momento en que, por desgracia, no tuviéramos presidente. Ese es el sentido que la norma constitucional tiene. El vicepresidente no es para crear otro cargo, el vicepresidente no es para crear otro funcionario, para armar más burocracia. No, el oficio del vicepresidente es estar disponible. Pero entonces ponemos al vicepresidente, lo ponemos a ir de un lado para el otro, se contagia de coronavirus. Si alguna cosa pasara, pues no tendríamos quien manejar el país porque los dos están con coronavirus. No sé, yo me sigo preguntando si es que el presidente de la República ya tuvo coronavirus o no. Y es una pregunta muy respetuosa y muy seria que hago porque a mí me causa mucha sorpresa, me llama mucho la atención ver tantas veces al presidente de la República sin tapabocas, rodeado de gente, sin hacer el uso correcto y obligatorio del tapabocas. No sé si es que ya generó anticuerpos y ya es inmune y por tan tranquilo Él habla, sin el tapabocas. No habla sé. en televisión 1 hora al día de todo, de cómo no se puede hacer todo lo que él hace. ¿No? Entonces, 1 hora al día, diciendo es que no se puede hacer esto, es que no se puede ir a ninguna reunión sin tapabocas, se mantiene sin tapabocas. Es que no se puede salir a la calle sin tapabocas, se mantiene en la calle sin tapabocas. En fin.
¿Qué hemos averiguado del No, no es la helicóptero única a la que le cobran el tema del tapabocas, ¿no, doctor Fernando? Pues resulta que la noticia es que a la doctora Marta Ramírez le ha dado COVID-19 y lo ha dicho a través de lo mismo que a Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, quien también tuvo que salir a decir que tenía COVID-19. También lo hizo el representante de la Cámara, Juan Espinal, en un Congreso de la República donde el sector de la extrema izquierda todos los días insiste en que deben ir a trabajar de manera presencial, aún cuando el más reciente caso es el de la exministra y senadora del Centro Democrático, María Rosario Guerra de la Estrella, que terminó con COVID-19 sin saberlo, estuvo en la plenaria, en la aprobación del presupuesto, pues presente, al igual que unos cuantos senadores de la República que estaban allí también. Y pues uno no entiende cómo insisten en la presencialidad en el Congreso de la República cuando es evidente que hay muchos ya contagiados, ya pasan los 20 contagiados, muchos de ellos ya se han recuperado, pero siguen insistiendo en que quiera elaborar presencialmente. No sé cuál sea la diferencia entre hacerlo presencialmente o virtualmente cuando ha sido mucho más eficiente el tema virtual. Pero además, les quiero sumar, la vicepresidente recibió fuertes críticas porque entregó mercados sin tapabocas y esto fue una revelación que hizo Roy Barreras, que está dedicado a lo suyo, donde mostró lamentablemente la vicepresidente entregando mercados a habitantes de colombianos, ella sin tapabocas, ellos por fortuna con tapabocas. De verdad Pues, que no damos el mejor ejemplo. pero no damos el mejor ejemplo, no, damos el peor ejemplo. Llamemos las cosas por su nombre de mar, porque uno se pone a hacer circunloquios gramaticales y la gente no lo entiende. No, eso es dar mal ejemplo. Entonces, ¿por qué se contagió? Pues por estar sin tapabocas, señora vicepresidente. Y lo mismo debió ser Luis Fernando Velasco, quién sabe qué les pasó. A veces hay quien se contagia y dice, honradamente no sé por qué me contagié. Me cuidé siempre, anduve siempre con tapabocas y tengo el contagio. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Ese es un riesgo que todos corremos, todos sin excepción. Pero si uno se pone a andar sin tapabocas repartiendo mercados, pues está corriendo un riesgo. Claro, es que la idea es mitigar el riesgo y entonces Así vemos las es. ruedas de prensa y el presidente de la República sin tapabocas y todos los que lo rodean con tapabocas. Entonces uno dice, bueno, ¿y es que el presidente ya tiene anticuerpos y no nos lo han contado? ¿No? Allá en la casa de Nariño, ¿cómo es que se llama el programa? Prevención y Prevención y acción. acción. No se lo Prevención y pierda acción. desde las 6 de la tarde. Por eso. Eso sí, el jueves piérdaselo porque tiene que ver la tarde en la hora de la verdad. Prevención y acción. El presidente sin tapabocas y los ministros, algunos con tapabocas y otros sin tapabocas. Y ese es un salón. Y entonces Claro, un sitio en cerrado, claro. ese salón, ¿cuántos virus caben? Es un No, salón con pues paredes altas, sí tiene paredes altas, pero ese salón no tiene ventanales abiertos a ninguna parte, ni tiene ventilación técnica especial para evitar el coronavirus. Y ahí están, ahí está. bueno, y estamos pendientes de ver las cifras, a ver cómo nos va con las cifras tras el paso de la Minga, no solamente por Bogotá, sino pues por 5 departamentos. Obviamente sin guardar el distanciamiento, sin el correcto uso del tapabocas, ya veremos en qué termina ese inmenso experimento científico realizado por Ya, los indígenas. ya tenemos varios lugares del país con alarma general. Lo tenemos, vieron que a las cárceles volvió el coronavirus y que hay sitios donde pues prácticamente todos los reclusos están con coronavirus. ¿Se acuerdan? ¿Se Complicadísimo, acuerda además que complicadísimo. Claro, usted... claro que sí, en el departamento del Meta, en Villavicencio. No, pero en varios otros sitios. Son 8 cárceles Sí, del sí, en país. Risaralda también, en la costa también, sí, claro. 8 cárceles del país que están en alerta. Y oraciones del señor ministro de Justicia diciendo que lo de las cárceles se había controlado porque se habían tomado todas las precauciones. Pues es que eso es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Y ahí están los resultados. Bueno, Demar o Sergio, ¿quién nos cuenta cómo se cayó el helicóptero de la Fuerza Aérea o era Aviación Ejército? Por Ejército. allá en las cercanías de su casa, Demar. ¿Cómo se En el cayó el helicóptero? departamento del gobierno, doctor Fernando, vea, pues la hora de la verdad pudo establecer a través de una fuente muy cercana al asunto
qué fue lo que realmente ocurrió con ese helicóptero Black Hawk que a las 3 de la madrugada se accidentó en inmediaciones cercanías de la capital del departamento del Guaviare. Pues lo que nos han informado, doctor Fernando, es que el helicóptero que venía en una operación contra alias Mordisco estaba ejecutando una acción para empezar a bajar en rappel algunos de los hombres que venían en la aeronave y que al momento en que se aprestaba para que ellos empezaran a hacer el rappel, fue impactada la aeronave con tiros de fusil en el rotor de cola y esto hizo que se precipitara y cayera al agua. También nos han contado que los terroristas de las FARC asesinaron obviamente a los tripulantes de la aeronave que cayeron con el helicóptero al agua. Unos de ellos, no sé cuántos exactamente, sobrevivieron. Entre ellos está el hombre que capitaneaba la nave, que es, entiendo yo, un mayor, quien en este momento se recupera todavía del choque y sobre todo emocional, doctor Fernando, y tiene otras complicaciones de salud bastante complejas que quién sabe le permitan volver a su actividad como comandante de una aeronave. Pero es la realidad, y usted se lo preguntaba, ¿qué pasó con el helicóptero? ¿Y por qué llegamos a esto, doctor Fernando? Recuerden ustedes que el senador Roy Barreras, en una de esas, no sé cómo llamarle, en alguna de las intervenciones que hizo en el debate en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sacó la famosa teoría de que el helicóptero se había quedado sin combustible y que se había ido a tierra por esa razón, lo que es totalmente falso, según fuentes que nos confirman que fue impactado por arma de fuego. Muy bien. De manera que queda resuelto el enigma. Así, señor ministro de Defensa, que se puede economizar la expectativa para el 23 de noviembre, porque ya lo sabe, pues fue en el rotor de cola donde lo impactaron. El helicóptero entonces no es cierto lo que decía Roy Barreras. No, eso es que se quedó sin gasolina. Además es una afrenta para los comandantes de las naves que no sepan mirar el combustible, el indicador del combustible. No faltaba más, no faltaba más. Bueno, tenemos una tarea que cumplir porque es que de pronto las noticias desaparecen. Un buque de Venezuela que estaba en muy malas condiciones y que servía para trasegar combustible de un sitio a otro empezó a zozobrar y tenía una inclinación ya muy marcada y había grande alarma en Trinidad y Tobago, en Barbados, en Guyana, porque se podía producir un desastre ambiental. Lleva varias semanas hundiéndose, ¿no? Cierto. Esto no es noticia de un día para otro. Esto no es un Titanic que se hunde en un par de horas, no. Está, como dice usted, doctor Londoño, pues en una situación muy difícil ese buque y obviamente los ojos de toda la región. Navarima. Sí, y los ojos de toda la región están ahí porque pues el desastre ambiental puede ser inmenso. Vamos a ver qué pasa si logran pues desocupar el combustible, pero lo cierto es que las imágenes de ese buque son verdaderamente dramáticas y obviamente el riesgo para la región. Recuerden ustedes, ya ha habido daños ambientales inmensos, sobre todo en las costas de Brasil, aparentemente precisamente por buques fantasma de Venezuela transportando de manera ilegal el petróleo. Una verdadera tragedia hubo en las costas del Brasil por cuenta de un buque. De un buque fantasma, sí. Porque es que apagan los radares, ¿no? Recuerden ¿Sabe cuánto combustible lleva o tiene? 1,5 millones de barriles de petróleo. Usted se imagina lo que puede ser esa tragedia. Bueno, muy bien. Lo que puede ser esa tragedia. ¿Vieron cuál es el final, el triste final de toda la novela de Carlos Matos? Colombia pidiéndolo, tratado de extradición, puesto preso, lo van a extraditar por aquí, por allá. Ya dijo España, no lo extradito, le doy amparo a Carlos Matos, aquí se queda. ¿Ya? Claro, porque es ciudadano español también, entonces allá queda resguardado. ¿Y eso por qué no lo dijeron por ahí en 5 minutos? ¿Cuánto tiempo se demoran? Llevan meses discutiendo el tema. Pero ¿a quién le extraña? No, esto es para ver de dónde es que venimos nosotros.
Siempre que pasa algo aquí en Colombia, uno también tiene que ver qué es lo que pasa en España, porque pues somos de ese molde y nuestras instituciones también vienen de allá y allá a veces son igual o peor de lentos que acá en lo que tiene que ver con una administración de justicia. Bueno, y empezó la fuga, ya no es fuga de petróleo, sino fuga de talentos o fuga de políticos o de talentos políticos de los partidos. Roy Barreras y Benedetti se fueron del partido de la U, que era el Pero espere, partido de, doctor Londoño, usted, hay una contradicción en los términos. ¿Habla usted de talentos? claro, talentos políticos. No, talentos. Pero, contradicción en los términos, porque menciona usted ahí mismo a Benedetti, no sé. No sé. Bueno, pero uno tiene que suponer que sus Sí, parlamentarios son muy talentosos sí, y políticamente muy hábiles. Entonces ahora es Robledo el que se va de Maro, que ya se fue, quedó. Otro talento. Ya Otro se fue, talento. doctor Fernando, el Congreso El Extraordinario Biden del Pueblo criollo, ¿no? Democrático, El Biden criollo. con sus 422 delegados, aprobaron la decisión que presentó el MOIR, recuerden ustedes, que está en cabeza de Jorge Enrique Robledo, y de esta manera pues se concreta la salida del candidato presidencial Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, otro que se va del Polo. Bueno, Este no hace rancho aparte porque el MOIR existe desde hace muchísimos años, el pero MOIR, sí, tomó el mismo camino en su momento de Gustavo Petro. el MOIR en sus orígenes fue muy distinguido. Fue un movimiento revolucionario del que formaron parte personajes muy significativos del país y estudiantes universitarios de primera línea. Era la parte intelectual del movimiento revolucionario, el MOIR. Sí, Bueno, pues se hace realidad. Lo cierto es que al igual que Benedetti, igual que Roy Barreras, conserva su curul en el Congreso, en el Senado de la República, no lo será por el Polo Democrático. Y vamos a ver, porque sabe, doctor Fernando, Sergio Oyentes, aquí viene un tema que debe de indicarnos el Consejo de Estado, o por lo menos debe indicarnos el mismo Senado de la República, cómo va a ser respecto del comportamiento de los ahora senadores que no tienen bancada, porque pues esto rompe la ley de bancadas para el tema de votaciones, para el tema de conformación de las comisiones. Yo creo que esto tiene que generar algunos cambios al interior del Senado de la República. Bastante convulsionado el asunto en el Congreso de la República. a ver cómo van a votar la censura contra el ministro de Defensa. Falta que le hagan también parte de la moción de censura por la baja de Uriel, porque era un youtuber, un hombre de youtuber. Que No, por ahora estamos esperando que programen el próximo debate que citó el senador Roy Barreras, el independiente Roy Barreras, debate de moción de censura. Por ahora estamos esperando que citen ese debate. Lo dramático de esto, doctor Fernando, será que es la quinta, la sexta vez que citan al ministro para preguntarle por lo mismo. Por Dios, ¿cuántas horas perdidas? Cuando hablamos con el profesor Sergio Calderón, gran economista, gran profesor universitario, gran columnista, hizo un análisis de los ingresos de la nación que con las rentas ordinarias, digamos, con los recaudos tributarios, más sumado a esto, más sumado a aquello, daba tanto, pero que quedaba después de endeudarnos, después de los recursos de capital, es decir, las utilidades que pudieran producir Ecopetrol y otras empresas del Estado, después de todo, quedaba un huequito de 26 billones de pesos. Yo dije, van a llover rayos y centellas de corrección, de que no ha sabido interpretar, de que está equivocado. Ni una palabrita, ni una palabra, porque es verdad, porque es verdad. Y para el año entrante tenemos un problema de 26 billones de pesos. Y ya fue aprobado el presupuesto nacional, con la parte de activos y con la parte de pasivos, con ingresos y gastos. 26 billones de pesos. ¿Cómo les parece? Así es, así es. ¿Y la plata de dónde va a salir? No sabemos. Pues claro, pues que precisamente si se supiera ya no tendríamos ese hueco de mar. Sí, Ya, sí. Pero además nos descuidamos y terminamos en quién sabe qué otro invento de la extrema izquierda, porque recuerden que ellos insisten en que el presupuesto debe haber tenido la famosa renta universal.
Y entonces, pues tampoco explican de dónde vamos a sacar la plata para la renta. Bueno, ¿y cómo les parece que le apareció vivo a Tornillo uno de los tipos claves, el segundo de a bordo del grupo de asesinos que él comandaba aquí en Bogotá para matar a la gente? Cuando después de que dijo que él mandó matar a Álvaro Gómez Hurtado, pero que todos los que recibieron la orden ya están muertos, porque eran de la unidad, ¿cómo se llama? Una unidad de bandidos de esas, la no sé qué. Pues el segundo de a bordo. En últimas. Sí, pero claro, el segundo matón de esos le apareció vivo y dice que está dispuesto a declarar y que nunca oyó hablar de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Oiga pues, oiga pues. ¿Cómo le parece? Oiga pues, entre tanto Piedad Córdoba dice que ella no tiene nada que decir ante la fiscalía, ah, y que ya cualquier cosa que tenga que decir, pues que lo hará ante la JEP, si es que la JEP la cita. Ante la JEP, ante la fiscalía no. No, porque pues el proceso está entonces en manos de la JEP, por Bueno, cuenta de esas declaraciones de alias Tornillo. muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, ¿y cómo fue la fuga de Leopoldo López? ¿Y cómo salió? ¿Llegó aquí a Bogotá? Entiendo que en un Sí, avión. sí, aparentemente cruzó por las trochas, logró llegar a Cúcuta, desde allí tomó un avión, un vuelo privado hacia la capital del país, hacia Bogotá, en donde posteriormente tomó otro vuelo privado para cruzar el charco y llegar hasta España. ¿Quién financia todo esto? No sabemos. Y, Lo y cierto es para que y para cruzar el charco se necesita un avioncito bastante respetable, ¿no? no, pues es que no es cualquier avión y el costo de eso es inmenso. Y pues Leopoldo López, vamos a ver qué termina contando. El padre de él, quien tiene el mismo nombre y es eurodiputado, ha dicho que su hijo Leopoldo López estará contando mañana, posiblemente mañana, cómo fue esa fuga. Hay quienes dicen que esto no fue una fuga, sino que fue un plan concertado junto con el régimen de Maduro. Pues lo cierto es que también hay quienes dicen que la oposición de López no lo es tanto, ¿no? Que está más bien enchufado, más enchufado que en la Bueno, oposición. sí, sí, es una cosa. Ahí oposición es María Corina Machado y el exalcalde de Caracas, que se va a encontrar, Ledesma, sí. y Antonio Ledesma, que se va a encontrar, se van a encontrar Antonio Ledesma y Leopoldo López en España. No sé, no sé si de muy Vamos buenos a ver amigos o de menos qué será buenos eso. amigos, no tengo ni Lo idea. único cierto, doctor Fernando y Sergio, es que doña Lilian Tintori alguna vez lo dejó claro, es que ellas son chavistas. Son personas que admiraban el régimen y estuvieron Sí. cerca del Es régimen de Hugo que Chávez. Entonces, el partido de López, que además es el padrino de sí. Guaidó, ese partido es de la Internacional Socialista. Es que esto no es gente de Entonces derecha, ahí me quedan precisamente, las ¿no? dudas, Sergio. Ahí me quedan las dudas. Yo digo, bueno, aquí el tema cómo es. Además, perdónenme, el régimen de este sujeto, de este narcodictador, Nicolás Maduro, no se dio cuenta. No se dio cuenta que se le estaba yendo Leopoldo López, a quien tuvo en una prisión durante tanto tiempo. No sé, no sé. Qué mal tener que dudar de esa manera, pero no me cuadra. La cuenta no me cuadra. Bueno, eh, Perdónenme, pero ¿qué hacemos? Sergio, usted mencionó una palabra. ¿Te habló de la Internacional Socialista? Sí, señor, la misma del ¿Usted Partido sabe que Liberal. el Partido Liberal Sí, Colombiano es miembro de la Internacional Socialista? Sí, lo tengo muy presente, claro que ¿Y sí. usted sabe quién hizo ese trámite? No, eso sí no, pero me puede contar ¿No? usted. No, no. ¿Cómo es que una persona tan bien enterada como usted no sabe quién era el funcionario del Partido Liberal que hacía los contactos para conseguir que el Partido Liberal entrara a la Internacional Socialista? No, a ese nivel de detalle no he llegado y espero que no sea pues algún miembro de las juventudes liberales en su momento, ¿no? Sí, señor, de las No me Juventudes diga, Liberales. no me Un diga. jovencito que se Un llamaba joven Iván Duque. Iván Duque Márquez. ¿Cómo otra No, vez? no lo ¿Quieren sabía. devolver un poquitico en la No película? lo ¿Me sabía. perdí? Ay, Dios mío. Perdón. Es Había un que usted joven de estaba había un hablando, joven- hablando de la Internacional Socialista, partido, pues, o agrupación de partidos al que pertenecía Hugo Chávez.
Hugo Chávez estaba en la Internacional Socialista. Bueno, Hugo Chávez era el menos malo de todos. Muy bien. Grupo, ¿no? Sí. Pues ahí había de todo, ¿no? Una buena mezclita. Y Leopoldo López era parte, el partido de Leopoldo López era parte de la Internacional Socialista. Listo, Lo sí, que, eso lo sé. Sí. El lo que partido le de hace Leopoldo López pensar, y de Juan Guaidó. lo que le hace pensar a uno si eso es de verdad oposición al régimen socialista de Venezuela, porque eso es socialismo puro. Entonces recordamos que el Partido Liberal Colombiano es miembro de la Internacional Socialista, es parte de ese club. Y yo le preguntaba a Sergio si sabía él quién había sido el funcionario del Partido Liberal que tramitaba el acercamiento y la inclusión del Partido Liberal a la Internacional Socialista. Sergio No, yo no lo sabía, pero Demar, resulta que era un joven liberal, Iván Duque. No sé si le suena. Yo no les creo. No. ¿Le suena el nombre de este caballero? No. No, pero Me parece imposible, increíble. Bueno, pero no eso sé. se ha repetido 1,000 veces, Demar. ¿Usted en qué mundo vive? Yo no sé, Hágame pero no sé. No, en soy el capaz mismo de que vivo yo me estoy desayunando con esto. Bueno, No, háganme me el niego. favor y me lo Me verifican niego. para mañana, porque si no, rectificamos y decimos que eso no fue cierto y que Iván Duque Márquez no tuvo nada que ver con el proceso de inclusión del Partido Liberal Colombiano en la Internacional Socialista. Por si acaso el logo símbolo de la Internacional Socialista es casi que idéntico al de las FARC, ¿no? Es una rosa. El de la Internacional Socialista es una mano empuñando una rosa y pues el de las FARC es la rosa, la misma rosa. La misma rosa. Ya está todo listo en Medellín para la revocatoria, para el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero, ¿no? Alias Pinturita. Sí, en Bogotá también están haciendo lo propio con la alcaldesa Nayibe López. Tienen que esperar de todos modos hasta el 1 de enero para poder empezar la recolección de firmas y el registro del comité y demás. Antes de eso, fracasarían. Está prohibido. Ténganos mañana el dato y bien explicadito qué requisitos se necesita, qué requisitos hay que llenar y cómo va a ser ese proceso, que de todas maneras será un desgaste cívico grande, importante. Y bueno, les quiero contar que quedé muy asustado con las declaraciones de María Paulina Aguinaga sobre Hidroituango. Eso de que haya una parte de la caverna a la que no ha sido posible llegar. No que no haya sido posible limpiarla, no que no se haya terminado el desagüe, no ha sido posible llegar. Y que esa parte de la caverna es la que contendría las unidades 5, 6, 7 y 8. ¿No la oyeron? Sí, señor. Sí, claro, sí, en nuestro señor. reportaje, lógico, claro. Bueno, muy bien. ¿Y no les preocupa? Pues que tenemos Pues claro, niveles doctor Fernando, nos preocupa porque está en juego nada más y nada menos que la estabilidad energética del país para el próximo año, ¿no? Para el Bueno, 2020. y la estabilidad económica de EPM. Si esas 4 turbinas no funcionan, hay que barajar y volver a dar. ¿Y cuáles van a ser los ingresos y cómo se van a pagar las deudas y cuál va a ser los rendimientos y en qué vamos a quedar en generación eléctrica en Colombia? Y no ha sido posible llegar allá, que en el Consejo le han preguntado a EPM, díganos pues qué pasa con esa parte de la caverna. No, estamos trabajando, pero es que no hemos podido llegar. No hemos podido llegar, que es, hay un derrumbe que lo tapona, está inundado de agua, no se sabe. Y es nada menos que la mitad del proyecto de Hidroituango. Hombre, a uno, ¿por qué no le cuentan la verdad? En este país, ¿por qué no dicen la verdad? Yo no entiendo. Del avión, del helicóptero, de la Fuerza Aérea o de Aviación Ejército, ¿por qué no dicen el primer día? No lo tumbaron. Le pegaron unos balazos al rotor de cola y varios de nuestros hombres cayeron al agua vivos y las FARC lo remataron. Todo lo que se movía lo liquidaban estos bandidos. Algunos se escaparon, entre ellos el capitán de la aeronave y creo que pues unos cuantos más, que por fortuna salieron con vida, a los que nadie les pregunta nada.
Porque nada, porque hay que esperar qué dicen en los Estados Unidos Pero sobre, pero sobre el doctor motor. Fernando, ¿Y qué tiene que ver el motor con la caída al agua? ¿Y qué tiene que ver el motor con la manera como rescataron a estos hombres? Pero ¿por qué no perdóneme, dicen la verdad? ¿y por qué no nos cuentan? Porque esto es muy extraño. Si hay una operación a la madrugada, 3 de la madrugada, ¿cómo sabían que los iban a buscar o que estaban detrás de esto o aquello? Infiltración, eso sí, póngale la firma. Ah, Estaban infiltrados. Póngale la firma. Estaban infiltrados. Tenga la seguridad. La infiltración es que estos bandidos tienen mucho dinero para comprar voluntades de mar. Que tienen mucho dinero, es que son los más ricos del planeta. Parece que no lo hemos entendido. En nuestra nota en las dos orillas, que empieza a circular hoy y cuya lectura le recomendamos, hacemos un cálculo sobre eso, sobre el carrerón que metieron los indígenas. ¿Por qué metieron semejante carrerón? Pues porque se les metieron a los laboratorios. ¿Cuánto vale la producción de 63 laboratorios? Hicimos la cuenta. Esos son... Y es que tan evidente fue el carrerón, es que esto hay que decirlo. Recuerden ustedes que la toma del aeropuerto El Dorado ocurrió por parte de unos indígenas, no que ya habían llegado y no se habían devuelto, sino que llegaron tarde, esperando aquí encontrarse con sus compañeros indígenas, que los dejaron metidos porque se devolvieron a las carreras. Y ante ese escenario, pues lo único que pudieron hacer fue un bochinche en el aeropuerto El Dorado, tomándose el aeropuerto. Entonces, eso me parece a mí, deja en completa evidencia que esta gente sí se devolvió a las carreras, y no como nos lo quieren presentar algunos, y es que no, cumplieron con su cometido, leyeron el juicio político y se devolvieron, no. Sus líderes habían dicho, y lo habían dicho claramente, que si tenían que quedarse hasta diciembre, se quedaban, pero que se quedaban hasta que el presidente los atendiera. El presidente no los atendió, y estos, ante la noticia de los 63 laboratorios destruidos en Cauca y Caquetá, pues emprendieron la huida de la capital. Salieron corriendo. ¿Y entonces por qué bueno, porque salieron andan corriendo? diciendo que no, ¿no? ¿Que no qué? Que no es cierto, que los señores indígenas no se devolvieron al Cauca porque les estuvieran quemando los laboratorios o cosa por el estilo. ¿Fue que Pero tampoco, les afectó el frío de Bogotá o qué? sí, seguramente. Y es que, pero es que, doctor Fernando, es verdad, O nadie la comida, explica. o la comida no estaba buena. No, 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 no. estaba Nadie buenísima. explica La por comida qué estaba a buenísima. las 10 de la mañana de un día están diciendo que se van a quedar en Bogotá hasta cuando les venga en gana, y al otro día la noticia es que salen en Chiva a despedirse de las marchas y de las manifestaciones en Bogotá. Eso sí que es un cuento, ¿no? O sea, que alguien nos diga por lo menos entonces cuál fue la razón para salir corriendo. Por lo menos, que tengan la Cuando decencia. habían anunciado que se quedaban hasta fines de año. Claro, así fue. Si era necesario, si era necesario. Y entonces le preguntaron a un líder de esos y dijo, es que si nos da la gana, nos vamos. Si nos da la gana. ¿Y por qué les dio la gana? Y se fueron. Pero además no consiguieron nada de lo que estaban buscando. Bueno. Y de mar, Sergio, tenemos que insistirle a nuestro compañero Jair que no baje la guardia y que siga preguntando cuanto tenga que preguntar para saber a dónde va la plata de Fonsecon. Yo mañana, que tengamos más tiempo, porque esto es física, falta de tiempo, les voy a leer la norma original. ¿Para qué se creó Fonsecon? Fondo de Seguridad. Pero desgraciadamente le pusieron por adornarlo seguridad y convivencia. Y entonces resolvieron que era para convivencia, y la convivencia es hacer politiquería, la convivencia es hacer canchas de microfútbol, construir canchas de microfútbol, que después, oiga, además, esa sí que sería una bonita investigación, ¿no? Mandar a alguien a las distintas canchas de microfútbol que construyó el régimen de Juan Manuel Santos Riverita, a ver en qué andan, a ver si alguien volvió a jugar fútbol allá. Pero eso es un robo, eso es un peculado, eso es indebida apropiación de recursos. La plata de Fonsecon se destinó, no se les olvide, ¿ustedes saben de qué se nutre? ¿Cuál es el impuesto? A ver, de mar. Lo de los contratos, sí, señor. ¿Cuánto? ¿El 5%? ¿El 10%? No recuerdo. El 5%, ¿de cuáles? De los 5%, contratos sí. de obra en Colombia. Todo contrato de obra en Colombia tiene un 5% con destino a Fonsecon para la seguridad. Así es.
Y resulta que volvieron eso H cierres y entonces Jair preguntó, dijo, eso se ha aplicado. Han dicho de cuánta plata consta el fondo, ¿no? Y son como 250.000 millones de pesos anuales y que se han aplicado de acuerdo a la ley. No, 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 no. No, no nos crean tan caídos del zarzo. Estamos preguntando en qué. No si es de acuerdo o en contra de la ley. Díganos en qué se está gastando la plata de Fonsecon. Necesitamos saberlo. Bueno, queridos amigos, íbamos a hablar con un especialista sobre la situación chilena, entre otras para preguntar en qué estorbaría la constitución política de Pinochet. Demar, ese sería un estudio de derecho constitucional comparado interesante. Muy interesante, sí, tiene toda la razón, doctor Fernando. Por eso, ¿cómo? Uno no ve, además sabe una cosa usted que me parece a mí que vale la pena analizar, una constitución no cambia la situación de un país. Yo no veo, doctor Fernando, que haber pasado de la constitución del 86 hiciera que Colombia fuera mucho mejor con la constitución del 91. No le veo por dónde. La dañamos bastantico, pero en fin, bastante, posiblemente, sí, señor. Posiblemente se dañó bastante, sí. Es que el poder legiferante creen que las cosas se cambian dictando leyes. Es que hemos cambiado no sé qué cosa. ¿Cómo? No, hay un proyecto de ley. Hombre, por Dios, esa es una mentalidad perversa que tenemos los colombianos y esa mentalidad perversa predomina y sigue valiendo. Todo problema, solución, un proyecto de ley. ¿Y en qué consiste el proyecto de ley? Ya salió la ley, quedó solucionado el problema. Por favor. No, si así fuera con la cantidad de leyes que se hacen en este país. Hágame el favor. Tendríamos todos los problemas nacionales resueltos. No habría ninguno. Estaríamos muy aburridos porque tendríamos que vivir una vida sin problemas. Hombre, por Dios. Bueno, el tema de Chile es muy complicado. En la primera legislatura del año que arrancó el 20 de julio y terminó el 16 de marzo, 69 normas se aprobaron en Colombia, 5 de ellas fueron actos legislativos, o sea, reformatorios de la Constitución política. Y díganme si en algo ha cambiado el país gracias a esas 69 es que la Constitución del 91 ya uno no la conoce. No, es muy difícil. Yo le enseñé cuántos años en la universidad con mucho sentido crítico. Y ahora, no, hágame el favor, aquel mundo. ¿Hace cuántas enmiendas, no? Hay que contarlos por enmiendas. Artículos de página y media, la técnica administrativa dice, técnica legislativa dice artículos cortos y claros, nítidos, para que el ciudadano sepa qué atenerse. Un artículo de página y media, por favor. Y lo de Chile que viene, pues será muy complicado, el proceso de una nueva constitución será muy complicado. Y también será muy complicado el tema epidemiológico, de eso no tengan la menor duda tras haber visto esas imágenes de las celebraciones en el país austral el día de ayer. Bueno, hay que decirle a Jair que tenga cuidado, que Fonsecon no se creó con el artículo 2004, sino mucho antes, que cuando yo era ministro existía Fonsecon y que apliqué las platas de Fonsecon, y eso venía de atrás. De manera que yo fui ministro entre el 2002 y el 2003, de manera que no está en lo cierto. Pero en fin, de todas maneras, señores, hemos hecho un repaso a la situación del país en muchos de sus aspectos, a la situación internacional, y les estábamos hablando al oído.